Tembló en Ecuador. Petro desafía a Noboa. La tierra tiembla en Quito y el epicentro está en Bogotá. Gustavo Petro ha lanzado un misil político que sacude el tablero regional. Acusa directamente a Daniel Noboa de fraguar uno de los fraudes electorales más escandalosos de los últimos tiempos. Y no se trata de una simple crítica diplomática. Petro desconoce la legitimidad del presidente ecuatoriano reelecto y pone sobre la mesa denuncias que pueden abrir una crisis internacional. Pero eso no es todo. Es una movida que nadie se esperaba, porque el presidente colombiano sacó a la luz una lista negra con nombre y apellidos de opositores ecuatorianos supuestamente perseguidos por el régimen de Noboa. Para Petro, Ecuador se desliza hacia una dictadura encubierta que usa las urnas como pantalla y la represión como política de Estado. ¿Está Noboa gobernando con el aval del pueblo o con la sombra del fraude? La batalla está servida. Petro va con todos, señoras y señores, y no es broma, porque desde Colombia el presidente Gustavo Petro ha desatado una tormenta diplomática que está sacudiendo los cimientos del Ecuador. El blanco, Daniel Noboa. El motivo, una reelección que simplemente Petro no piensa reconocer. Sí, escuchaste bien, Petro no se guardó nada. Salió con los guantes puestos y acusó a Noboa de amañar las elecciones. Según él, lo que hubo en Ecuador no fue una elección, fue una coreografía de poder, porque estuvo fraude, represión y manipulación para mantenerse en la cima. Entonces, el 13 de abril de 2025 se celebraron comicios, como sabemos. Noboa se impuso con una sorprendente victoria de más de 11 puntos de ventaja sobre su principal contrincante, la dirigente Luisa González. En apariencia una victoria aplastante, pero apenas salieron los resultados, el ambiente se puso turbio, y muy turbio, porque Luisa no se quedó callada. Denunció un fraude masivo y acusó a Noboa de usar recursos estatales como si fueran de propiedad privada, porque dijo que el aparato del Estado estaba al servicio de su reelección. Y ahí fue cuando todo empezó a complicarse, porque el presidente Petro, de paso, en unas declaraciones del día de ayer, comentó la masacre ocurrida en Ecuador, en la que fallecieron 12 personas después de que un grupo de sujetos todavía no identificados, vestidos con trajes militares, entraron en una gallera y dispararon allí contra todo lo que se atravesó. Y según el jefe de Estado colombiano, el país estaría entrando en un escenario de violencia que ya Colombia conoce, o semejante al que se reporta, por ejemplo, en México. Entonces, ese comentario no está exento, por supuesto, de este contexto político, pues el mandatario ha puesto su posición de no reconocer los resultados. Y fíjense esto, la mecha ya está encendida porque Petro, sin pensarlo dos veces, le echó gasolina a ese conflicto. Y se sumó a las denuncias de Luisa y de la oposición ecuatoriana. Es decir, se convirtió en el primer presidente latinoamericano en decirlo claro. Esas elecciones son una farsa. ¿Y cómo lo supo? Pues Petro parece no hablar por hablar, porque reveló que observadores colombianos que estuvieron allí, in situ, en el terreno, le contaron y lo que le dijeron fue escalofriante. Desde manipulación de actas hasta intimidación directa a los votantes. Una bomba política. Y esto se puso más feo, porque lo que parecía solo una disputa entre dos presidentes de países vecinos se fue internacionalizando. De hecho, la Organización de Estados Americanos, la infame OEA, sí, la mismita que suele mirar para otro lado cuando los gobiernos de derecha hacen lo que quieren, no pudo quedarse callado esta vez, porque con todo su historial de hacerse de la vista gorda, tuvo que reconocer que las denuncias tienen validez y son serias. Por supuesto, el escándalo fue tan grande, tan evidente, que nadie, ni siquiera ellos, pudieron decir ha sido limpio. Y es más, porque Noboa entonces devolvió la pelota, aunque no se refirió directamente a estos elementos que dijo Petro en una entrevista con el medio colombiano Semana, porque el señor Noboa dijo que la violencia del Ecuador es responsable de la de Colombia, es decir, tratando de culpar a Petro de un problema estructural, de un problema que Colombia desde hace décadas lleva en su cotidianidad política, y es la violencia. ¿Okay? En un país que eso de democrático le queda muy grande, sabiendo que si usted revisa la genealogía de todos los presidentes colombianos, se dará cuenta que todos están emparentados y todos son familias entre sí.
Eso en mi pueblo se dice monarquía. Y entonces vino la frase que lo cambió todo, porque Petro, con toda la contundencia del mundo, dijo, citemos textual una nota de Telesur, con las palabras de Petro, no puede haber elecciones libres bajo estado de excepción. No reconozco estas elecciones. Una declaración directa. Y eso fue dinamita, porque no solo se trató de desconocer los resultados, fue también una acusación directa de que Ecuador se está derrapando hacia el autoritarismo, que Noboa no es un presidente, sino una suerte de administrador del miedo. Y por si fuera poco, Petro sacó los trapitos al sol, porque recordó el escandaloso asalto a la Embajada de México en 2024 en la capital ecuatoriana. Una invasión violenta que, según Petro, rompe todos los acuerdos internacionales y confirma que este caballero en Ecuador actúa como un dictador. Así que no es solo el elemento electoral, esto viene de antes, aquí esto trae cola. Pues Petro lo tiene claro, Noboa rompió las reglas del juego desde hace un buen rato y ahora quiere coronarse usando unas manchadas. Pero esta vez sí encontró alguien que le saliera el paso. Y fíjense que tenemos también una suerte de polarización regional con la situación de Noboa, porque por ejemplo, cuando se cuestionó la legitimidad de las elecciones en Venezuela en julio de 2024, la región casi al unísono, con excepciones, cantó fraude. Y entonces, en este contexto, estamos hablando de que la región ahora todos reconocieron, incluso, obviamente son situaciones distintas, pero como lo ratifica el hecho, el mismo reconocimiento que Lula da Silva le dio a Petro, a Noboa, lo saludó y dijo que era bienvenido Noboa para construir el multilateralismo y la integración suramericana. Algo pasado ese comentario. Entonces, descontando la negativa de la presidenta de México, que por obvias razones, la señora Claudia Sheinbaum, se mantuvo alejado del mandatario ecuatoriano, además ratificó que su victoria fue dudosa, eso lo podemos entender plenamente. La hipótesis inicial que quizás está manejando Petro sobre este presunto fraude, una información de primera mano que compruebe que ese fraude hubo, lo cual lo obligó a decir que Colombia puede prestarle asilo diplomático a todos los perseguidos, a los de la oposición ecuatoriana. En ese caso, es procedente que, en vista que la crisis vaya avanzando, que el Estado ecuatoriano y las instituciones aclaren esta situación. ¿Por qué no podemos esperar transparencia de entes como la OEA? No podemos esperar transparencia de entes como la Unión Europea, que han dado un reconocimiento sin ningún tipo de señalamiento a este proceso electoral. No podemos esperar ningún tipo de cobertura respetuosa y sincera por parte de estos organismos multilaterales que, como sabemos, tienen en los bolsillos el dinero de Estados Unidos. Y aquí viene el bombazo, porque Petro publicó esa lista con nombre y apellido. Uno de los líderes perseguidos o señalados en esa lista por el régimen de Noboa: Luisa González, Gustavo Borja, Andrés Arauz, todos señalados como víctimas de una cacería política. Me estoy refiriendo a, digamos, a los más connotados, que están parte del equipo de trabajo de Luisa González. Y eso no es un gesto simbólico, porque Petro fue más allá. Decíamos, le ofreció ese asilo, le abrió las puertas como diciendo, si te persiguen allá, aquí hay refugio. Y la reacción, por supuesto, dividida. La reacción de la opinión pública es dividida, es un tema bastante delicado, porque muchos opositores aplaudieron, lo vieron como un gesto de valentía por parte de Petro y de coherencia en este contexto. Pero en Quito el gobierno, por supuesto, de Noboa no estalló, acusaron a Petro de entrometerse en los asuntos del Ecuador, lo llamaron entrometido, mejor dicho. Pero ya, por supuesto, la situación está planteada, ya Petro ha puesto el dedo en la llaga, porque lo que comenzó como las elecciones presidenciales se han convertido ya en una amenaza de crisis regional, una guerra por la verdad, una guerra por las instituciones democráticas, por los derechos de las personas que presuntamente están perseguidas. Y en esa guerra ya Petro eligió su bando. ¿Por qué no se nos olvide la crisis institucional que vive el Ecuador? Un país además inmerso, desgraciadamente, en una situación de violencia que a partir de la llegada de Noboa, con un discurso de secularización de la política y de la gestión pública, prácticamente lo que ha empujado a la nación a una mayor inestabilidad y, por supuesto, la presencia inefable del Comando Sur, que es el que está manejando los hilos allí en ese país.
Esto fue una presentación de Geomatrix. Habló para ustedes, Fran Gil.